Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, me alegra mucho saludarlos. Hoy vengo muy animado, primero porque me llegó este microfonito, que espero que lo puedan disfrutar para mejorar un poquito el sonido. Y segundo porque me he leído en este tiempo unos libros fascinantes y por ello me he animado a hacer este video, que voy a hablar un poquito sobre lo que es el silencio. Anteriormente les había hablado del poder de la palabra, pero también quiero hablarles de ese poder tan importante que nos trae el silencio. Es un poder muy profundo y que mucha gente desconoce hoy o no le presta mucha atención. El libro en el que me basé para hablar de esto y que me inspiró se llama La Vía del Silencio. Fui a buscar unos libros para comprar y me topé con este libro que lo compré sin mayores expectativas, pero la verdad es que es brutal. El autor es Omran Michael Einbaum-Hoppe. Lo voy a poner por aquí porque es un nombre un poquito difícil para que ustedes lo puedan buscar. El autor lo que nos habla básicamente es un filósofo, y pedagogo de origen búlgaro. Después se fue a vivir a Francia y allí fue donde escribió sus libros. Lo que nos plantea es el silencio como esa herramienta que toda persona que busca su espiritualidad, todo ser superior, todos los maestros lo conocen, su importancia. Aquel que tú escuches o veas que siempre está gritando, que siempre está haciendo ruido con las cosas y todas estas cosas, desconfía o no desconfíes, pero por lo menos ten en cuenta que su proceso espiritual, digamos, no está tan avanzado. Cuando uno empieza a disfrutar de esto de la espiritualidad, empieza a valorar mucho lo que es el silencio. Y nos plantea el autor entonces que vivimos en un mundo en el que hay ruido en todas partes, que ya ni siquiera en la naturaleza logramos apreciar lo que es el silencio, que vamos a la naturaleza con nuestras radios, con nuestros parlantes o con nuestro grupo de amigos gritando, cantando. Y plantea que el silencio se ha perdido casi en cualquier lugar, que ya ¿dónde podemos encontrar el silencio? Que ni siquiera en el cielo se puede escuchar el silencio, generado por aviones y por un montón de cosas, ¿no? Entonces nos dice que cuanto más evolucionada está una persona, más necesita del silencio. Nos dice que al principio es difícil, y eso es cierto. Al principio, si tú te encuentras con tus amigos y les dices, no, hoy vamos a hacer silencio, los invito aquí a que no hagamos nada de silencio, seguramente te van a decir que están locos, o si lo intenten, seguramente se van a sentir un poco raros, ¿no? Y no van a poder aguantar mucho. Es como todo, al principio es complicado porque no estás acostumbrado, pero a medida que te vayas acostumbrando y practiques, aunque sea unos minutos al día, estar en ese completo silencio, o si quieres con una musiquita suave de fondo que también te puede ayudar, pero ese silencio es maravilloso. El silencio es la expresión de paz, de armonía, es el amor. Con el silencio vamos a poder contemplar todas estas cosas, pero para hallar ese silencio, que el autor nos dice, más que todo en un sentido profundo, porque también habla del silencio físico, que es simplemente no hacer ningún tipo de ruido, pero el autor nos invita a ese silencio profundo, ese silencio que se puede lograr, como te digo, como una especie de meditación, meditando mucho, que te encuentres a ti mismo. Solo en el silencio nos vamos a poder conocer a nosotros mismos. De ahí viene la importancia. Por eso el autor te invita a que no te quedes en el silencio físico, que es muy fácil apagar todo, encerrarte, lo que sea, sino que encuentres ese silencio profundo y que el silencio haga parte de tu vida. Cuando muevas una cosa, cuando camines, cuando hables, que no intentes interrumpir al otro, porque eso genera daño en el sistema nervioso. Sabemos que estar en constante ruido y cuando vivimos en ambientes turbios de mucha algarabía, eso nos va afectando en el sistema nervioso y va causando un tipo de enfermedades. Otra parte muy importante es, como te digo, vivimos en un mundo muy caótico en el que hay mucho ruido en cualquier parte, de los coches, los carros, como se diga en su país, el pito, la gente gritando, vendiendo. Entonces, una manera de recargarte a ti mismo, porque eso te descarga, te quita mucha energía, una manera de recargarte, y yo, por ejemplo, en mi caso lo necesito mucho, es el silencio.
El silencio es una manera de recargarte para estar de nuevo, como decía el autor, en esa paz, en esa armonía y vivir en el amor. Otra de las cosas que, por ejemplo, te recomienda el autor es que no debes estar preocupado, porque si estás con tantas preocupaciones, si hay tanto ruido en tu cabeza, en tu interior, no vas a poder llegar a ese nivel tan profundo. Entonces te invita a que cierres los ojos y dejes todo atrás, que intentes no distraerte. Como te mencionaba, al principio será difícil y pensarás en los problemas, en lo que tienes que hacer mañana, en el pasado, en infinidad de cosas. Pero el autor dice que debemos luchar contra esto paso a paso, irás pudiendo despejar tu mente de todo eso. Y otra de las recomendaciones muy importantes que nos hace el autor y muy interesantes es comer en silencio. Y esto es muy interesante porque muchas veces no le ponemos cuidado a ello y comemos en cualquier lugar, con ruido, hablando, hasta con música, con de todo. Y es una práctica que he empezado a hacer. Siempre cuando estoy comiendo no me gusta hablar mucho ni pongo música, pero obviamente sí hay mucho ruido en el entorno y entonces me he centrado más en el alimento, en disfrutarlo, en comer más lento también, que además trae beneficios fisiológicos. Entonces el comer en silencio, comer despacio, saborear el alimento y agradecer por ese alimento también va a ser algo muy importante y puede ser una especie de meditación. Ya saben que uno puede estar en meditación todo el tiempo, constantemente, y eso es lo que nos dice el autor, que vivamos en constante silencio. Además, nos dice que podemos llegar a un silencio tan avanzado que él nos dice que llegará un momento en que podamos estar tan avanzados que simplemente hablemos con el silencio. Y que el silencio va a hablar más que cualquier palabra, pero para ese punto tenemos que empezar a practicar mucho. Como ustedes saben, grandes de los maestros, muchas veces le haces una pregunta y él puede responderte con el silencio. Y su presencia y lo que emana de ese silencio te va a dar la respuesta. Entonces los invito a que si lo encuentran por ahí en sus países, la Vía del Silencio, lo adquieran. En francés su título original es, vamos a decirlo, que está por aquí, si lo quieren buscar, La Voix du Silence en francés. Entonces los invito a que empiecen a dejar entrar en sus vidas ese silencio, que no haya tanto ruido en su cabeza, que se conecten con ustedes mismos. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.